Viajó a Chile por unos días y ahora no puede volver a ser el mismo. Algo extraño está ocurriendo con las personas que visitan Chile. Al principio, todos se ríen. Lo llaman exageración, nostalgia de turista o simplemente una etapa pasajera. Sin embargo, cada vez son más los extranjeros que regresan a sus países y comienzan a comportarse de una manera que ni sus familias ni ellos mismos consiguen explicar. De pronto, ya no quieren desayunar cereales. Buscan pan crujiente, palta, tomate y una taza de té bien cargada. A las 7 de la tarde sienten que todavía no es hora de cenar, sino de tomar once. Cuando entran a una tienda, saludan con un hola, buenas, aunque nadie los conozca. Si alguien les hace un favor, responden con un muchas gracias, que esté muy bien. Y cuando una conversación se alarga, terminan diciendo ya, sin darse cuenta. Algunos incluso empiezan a extrañar cosas que, durante el viaje, juraban que no entendían. El pan comprado 2 veces al día. La obsesión por ponerle palta a casi todo. La costumbre de hablar del clima, de los temblores y del precio de las cosas en una misma conversación. El sonido de los vendedores en la feria. Las micros pasando a toda velocidad. Los cerros de Valparaíso. La cordillera apareciendo detrás de los edificios de Santiago después de una lluvia. Y esa pregunta que parece sencilla, pero que en Chile puede cambiar por completo el rumbo de una tarde. ¿Querís tomar once? Todo comenzó cuando un estadounidense publicó un vídeo grabado dentro de un supermercado de Chicago. En menos de una semana, la grabación superó el 1.000.000 de reproducciones y provocó una avalancha de comentarios provenientes de distintos países. El protagonista se llamaba Mason Walker, tenía 34 años y acababa de regresar de un viaje de 12 días por Chile. En el vídeo, Mason empujaba un carro de supermercado mientras miraba los estantes con una expresión de profunda decepción. Se detenía frente al pan envasado, apretaba una bolsa con los dedos y negaba lentamente con la cabeza. «Esto no es pan», murmuraba. Después de probar una marraqueta recién salida del horno, esto se siente como una esponja triste. Una mujer que pasaba detrás de él lo miró con evidente confusión. Mason continuó caminando hasta la sección de frutas. Tomó una palta, revisó el precio y abrió los ojos como si hubiera descubierto una conspiración internacional. ¿Cuánto quieren cobrar por esto? En Chile me quejaba del precio de la palta, pero esto ya es un crimen. Más adelante encontró una salsa que decía, estilo latino. Leyó los ingredientes, la olió y volvió a dejarla en el estante. No. Esto no es pebre. Ni siquiera está intentando ser pebre. La escena más comentada llegó cuando se acercó a la caja. La trabajadora terminó de cobrarle y Mason, por reflejo, le dijo: «Muchas gracias, caserita. Que tenga una linda tarde». La mujer quedó en silencio. Mason también. Durante unos segundos, ambos se miraron sin saber qué decir. «Perdón», añadió él. «Es que acabo de volver de Chile». La cajera levantó las cejas y respondió: «Eso explica todavía menos». Muchos pensaron que el vídeo sería recibido solamente como una comedia. Sin embargo, lo que ocurrió en los comentarios sorprendió hasta al propio Mason. «Pensé que era el único. Volví de Chile hace 6 meses y todavía busco marraqueta en todas las panaderías. Mi hermana pasó un semestre en Concepción. Ahora dice, al tiro, cada vez que le pedimos algo, pero nunca lo hace al tiro. Después de vivir en Valdivia, la lluvia de mi país me parece una lluvia sin personalidad. Estuve una semana en Santiago y desde entonces comparo todas las montañas con la cordillera. Ninguna gana. Regresé a Canadá y organicé una once para mis amigos. Llegaron pensando que era una cena. Yo aparecí con pan, queso, palta, té y queque. Fue un desastre, pero lo volvería a hacer». El propio Mason confesó después que no había preparado un personaje. No estaba actuando. Las expresiones chilenas simplemente comenzaron a salir de su boca. Había adquirido costumbres durante el viaje sin ser consciente de ello. Al regresar a Estados Unidos, esas pequeñas transformaciones comenzaron a chocar con su vida anterior. «Lo más raro es que yo me burlaba de algunas cosas», explicó. Decía que los chilenos comían demasiado pan,
que hablaban muy rápido y que podían discutir durante una hora sobre qué equipo de fútbol era más sufrido. Pero cuando regresé, empecé a echar de menos exactamente eso. La confesión provocó todavía más reacciones. Y entonces apareció una frase que se repitió cientos de veces. Chile no te conquista durante el viaje. Te conquista cuando te vas. Puede sonar exagerado. Incluso puede parecer una estrategia para llamar la atención. Pero cuando tantas personas de culturas diferentes describen sensaciones similares, vale la pena detenerse y escuchar. Porque no estaban hablando únicamente de paisajes turísticos. No se referían solo al desierto de Atacama, las Torres del Paine, la isla de Chiloé, los lagos del sur o las playas del litoral central. Hablaban de detalles cotidianos. Una conversación inesperada con un taxista. Una señora de la feria que agregó un ají gratis a la bolsa. Un vecino que dijo, pase no más, sin hacer preguntas. Una familia que invitó a un extranjero a tomar once y terminó sirviéndole comida suficiente para alimentar a 10 personas. Una persona escribió. Estuve 4 días en Puerto Montt. El segundo día me perdí tratando de encontrar el terminal. Le pregunté a un señor y no solo me explicó el camino. Caminó conmigo durante 15 minutos porque dijo que era fácil confundirse. Cuando llegamos, rechazó el dinero que intenté darle. Me dijo, no. Amigo, ¿cómo se le ocurre? Todavía pienso en él. Otra relató. En una feria de Santiago pregunté el precio de unas frutillas. La vendedora se dio cuenta de que era extranjera y empezó a explicarme cuáles estaban más dulces. Cuáles debía comer ese día y cuáles podían durar hasta el fin de semana. Terminé conversando con ella sobre su familia. Fui a comprar fruta y salí con una historia completa. Ese tipo de interacción resulta difícil de describir en una guía turística. No es un monumento. No tiene horario de apertura. No se puede reservar por internet. Es una manera de vincularse con los demás que aparece de forma inesperada, muchas veces detrás de una personalidad que, al principio, puede parecer seria, desconfiada o incluso un poco distante. Y aquí surge una de las grandes contradicciones de Chile. Muchos extranjeros dicen que los chilenos no siempre se muestran inmediatamente abiertos. No necesariamente van a abrazar a un desconocido apenas lo conocen. Pueden observarlo con cautela, responder con pocas palabras o mantener cierta distancia. Pero basta que esa persona tenga un problema para que todo cambie. Un francés llamado Julien Moreau vivió esa transformación en Valparaíso. Julien llegó a la ciudad convencido de que podría recorrer los cerros sin ayuda. Había visto fotografías de los ascensores, los murales y las casas de colores. Pensó que bastaba conseguir el mapa del teléfono. 2 horas después estaba completamente perdido. La batería de su celular se había agotado, comenzaba a oscurecer y no sabía cómo regresar al alojamiento. Entró a un pequeño almacén y trató de explicar la situación con un español limitado. El dueño, un hombre llamado Don Sergio, lo escuchó en silencio. Julien esperaba recibir una dirección rápida. En cambio, Don Sergio cerró parcialmente el negocio, llamó a su hija para que cuidara la caja y acompañó al extranjero varias cuadras cuesta abajo. Yo le decía que no era necesario, recordó Julien. Él me respondía, tranquilo, si está aquí cerquita. Pero caminamos casi media hora. Cuando finalmente llegaron, Julien intentó invitarlo a tomar algo como agradecimiento. Don Sergio se rió. No, hombre. Para eso estamos. Julien dijo que esa frase cambió su percepción de Chile. Para eso estamos. Como si ayudar a una persona perdida fuera una responsabilidad natural. En muchas ciudades, si te pierdes, eres un problema ajeno. Allí, durante media hora, mi problema se convirtió en el problema de otra persona. Por supuesto, Chile no es un país perfecto. Y cualquier guión que intente presentarlo como una tierra sin dificultades estaría mintiendo. Existen desigualdades profundas, barrios donde la inseguridad preocupa, jornadas laborales agotadoras, listas de espera, transporte lleno en las horas punta, incendios devastadores, problemas de vivienda y una sensación persistente de que el costo de la vida sube más rápido que los sueldos. Los propios chilenos hablan constantemente de esos temas.
Se quejan del precio de la palta, del pan, de los arriendos, de la benzina, de las autopistas y hasta del tiempo que demora una fila en el supermercado. Chile tiene una cultura de la crítica intensa. A veces pareciera que querer al país y reclamar contra él fueran dos actividades inseparables. Pero justamente ahí aparece la controversia. ¿Por qué tantos extranjeros quedan fascinados por un lugar que sus propios habitantes describen con tanta dureza? ¿Será que los visitantes están idealizando? ¿O será que los chilenos, acostumbrados a mirar sus problemas todos los días, han dejado de ver ciertas riquezas que todavía existen frente a ellos? Personalmente, creo que ambas cosas pueden ser ciertas. El turista observa una versión parcial. No carga con las cuentas, los trámites ni la incertidumbre de quien vive permanentemente en el país. Puede admirar una feria sin pensar en el comerciante que se levantó a las 4 de la mañana. Puede emocionarse con la cordillera sin respirar todos los días la contaminación del invierno santiaguino. Pero también es cierto que la costumbre vuelve invisibles muchas cosas. Quien ha visto la cordillera toda su vida puede dejar de mirarla. Quien compra pan caliente cada tarde puede pensar que eso ocurre en todas partes. Quien creció escuchando, avíseme cuando llegue, quizás no comprenda que esa frase contiene una forma de cariño que no existe de la misma manera en todas las culturas. La británica Hannah Collins descubrió esa diferencia cuando fue invitada a una casa en Temuco. Había conocido a una compañera chilena durante un programa universitario. Después de clases, la joven le preguntó si quería ir a tomar once con su familia. Hannah imaginó una taza de té y algunas galletas. Al llegar, encontró una mesa cubierta de pan amasado, queso, jamón, huevos, palta, mermelada, kuchen, sopaipillas y una tetera que parecía no vaciarse nunca. Pensé que se habían confundido y estaban celebrando algo, contó. Pregunté si era el cumpleaños de alguien. Todos se rieron. La madre de su compañera insistía en que comiera más. El padre le preguntó por su país. La abuela quiso saber si tenía frío. Un hermano menor le enseñó palabras chilenas que Hannah probablemente no debía repetir frente a sus profesores. La conversación se extendió durante horas. En un momento, Hannah miró el reloj y se disculpó porque pensaba que había permanecido demasiado tiempo. La madre respondió. Pero si recién llegó. Hannah todavía recuerda esa frase. En Londres, estaba acostumbrada a que las reuniones tuvieran horarios claros. Se llegaba a una hora, se comía y después cada persona regresaba a su casa. En aquella once, en cambio, el tiempo parecía haberse expandido. Nadie la apuraba. Nadie miraba la puerta. Nadie actuaba como si su presencia fuera una carga. Por primera vez en años, dijo, sentí que no tenía que ser productiva. Solo tenía que sentarme, conversar y aceptar otro pedazo de pan. Después de volver al Reino Unido, intentó recrear esa experiencia. Invitó a sus compañeros de trabajo a tomar once. Compró té, preparó pan y buscó paltas. Pero algo faltaba. La comida estaba bien, reconoció. El problema era que todos preguntaban a qué hora terminaba la reunión. Ahí entendí que la once no es solamente lo que se pone sobre la mesa. Es la disposición a regalar tiempo. Otra experiencia que se repite entre los visitantes tiene relación con la geografía. Chile es un país que parece construido para desafiar la lógica. Es largo, angosto y extremo. Tiene desierto, glaciares, volcanes, bosques, islas, valles, lagos, montañas y miles de kilómetros de costa. En algunas zonas, una persona puede ver nieve en la cordillera y, pocas horas después, observar el océano. Para los chilenos, esa diversidad suele formar parte del mapa aprendido en la escuela. Para los extranjeros, en cambio, puede sentirse como una sucesión de mundos diferentes reunidos dentro de una sola frontera. El fotógrafo alemán Lucas Weber llegó al desierto de Atacama convencido de que encontraría un paisaje vacío. Esperaba arena y silencio. Lo que encontró fue una sensación que no consiguió olvidar. Durante una excursión nocturna, apagaron todas las luces. Lucas levantó la mirada y vio un cielo tan cargado de estrellas que, según él, parecía tener profundidad. No sentí que estuviera mirando el universo, dijo. Sentí que el universo me estaba mirando a mí.
La frase se volvió viral después de que publicara una fotografía tomada cerca de San Pedro de Atacama. Sin embargo, la parte más comentada de su relato no fue la imagen del cielo. Fue lo que ocurrió después. Al regresar al alojamiento, una trabajadora le sirvió té y le preguntó si tenía suficiente ropa para el frío. Lucas respondió que sí, pero la mujer notó que estaba temblando y apareció con una manta. No era parte del tour. No estaba tratando de conseguir una propina. Simplemente vio que yo tenía frío. Días después, Lucas viajó al sur y quedó desconcertado por el cambio. Pasó de la sequedad del norte a los bosques húmedos, los lagos y las casas de madera. En Chiloé probó curanto, escuchó historias de brujos, barcos fantasmas y criaturas mitológicas. Al principio creyó que todo era folclore preparado para turistas. Después comprendió que aquellas historias seguían vivas en la manera en que las personas hablaban de la isla. En Alemania, muchas leyendas parecen piezas de museo, explicó. En Chiloé, las leyendas todavía caminan al lado de la gente. También están quienes quedan atrapados por la comida. Y no se trata solamente de restaurantes elegantes. De hecho, muchos extranjeros recuerdan con más intensidad una comida sencilla que un menú costoso. La canadiense Sophie Lambert llegó a Chile sin grandes expectativas gastronómicas. Había leído críticas contradictorias. Algunas personas aseguraban que la comida chilena era simple. Otras decían que había que saber dónde buscar. El primer día pidió una empanada de pino. La abrió con demasiada confianza y el jugo caliente cayó sobre su ropa. Una señora que estaba cerca le pasó servilletas y le dijo, riéndose: «Hay que comerla con respeto, mijita». Sofía no entendió completamente la frase, pero nunca la olvidó. Después probó pastel de choclo, cazuela, porotos granados, humitas, sopaipillas con pebre, machas a la parmesana y un completo italiano que necesitó sostener con ambas manos. Lo que más me sorprendió fue que muchas comidas parecían tener una historia familiar, comentó. Nadie decía solamente, esto es rico. Decían, mi mamá lo prepara así, mi abuela le pone más comino, o, en mi casa se come con azúcar. Cada plato abría una discusión nacional. El pastel de choclo fue el mayor conflicto. En una mesa, 3 personas discutieron durante 20 minutos sobre si debía llevar azúcar encima. Sofía observó fascinada. Nunca había visto una discusión tan intensa sobre una cucharada de azúcar. Una de las personas presentes le preguntó cuál versión prefería. Sofía respondió que ambas le gustaban. La mesa quedó en silencio. Alguien le dijo: «No, aquí hay que tomar una posición». Ese momento resume algo profundamente chileno. Muchos asuntos aparentemente pequeños se convierten en debates apasionados. El nombre correcto del pan, la forma de preparar una empanada, el equipo de fútbol, el mejor lugar para vivir, si el norte es más bonito que el sur o si el verano debe pasarse en la playa o en el campo. Desde afuera, esas discusiones pueden parecer absurdas. Desde adentro, son una manera de construir identidad. La comida también provocó el caso de Diego Ferreira, un brasileño que viajó por trabajo a Santiago. Diego se alojó cerca de una panadería. La primera mañana compró una marraqueta y descubrió que estaba caliente. La segunda mañana regresó. La tercera también. Después de una semana, la trabajadora ya sabía qué quería. ¿Lo de siempre?, le preguntó. Diego quedó sorprendido. Yo era un extranjero más en una ciudad enorme, pero ella se acordaba de mí. Cuando volvió a Sao Paulo intentó encontrar un pan parecido. Visitó panaderías artesanales, supermercados y restaurantes chilenos. Nada le parecía igual. No era solamente el sabor, admitió. Extrañaba caminar temprano, sentir el olor de la panadería y que alguien dijera, «Buen día, vecino», aunque yo hubiera estado allí apenas 7 días. Es importante entender esto, muchas veces la nostalgia no se dirige hacia el objeto, sino hacia la emoción que lo acompañaba. La persona cree que extraña una marraqueta. Quizás extraña sentirse reconocida. Cree que extraña el té de la 11. Quizás extraña una conversación sin apuro. Cree que extraña una plaza. Quizás extraña el momento en que se sintió parte de una comunidad.
Una australiana llamada Olivia Reed contó que su transformación comenzó con una frase. Había viajado sola a La Serena. Durante una excursión conoció a una pareja de adultos mayores de Ovalle. Conversaron brevemente y, al terminar el recorrido, ellos le preguntaron dónde pasaría la Navidad. Olivia respondió que estaría sola en el hotel. La pareja intercambió una mirada. «Entonces va a pasarla con nosotros», dijo la mujer. Olivia pensó que era una cortesía y agradeció la invitación sin tomarla demasiado en serio. Esa misma tarde recibió un mensaje con una dirección, el horario y una recomendación. No traiga nada. Venga con hambre no más. La cena reunió a hijos, nietos, tíos y vecinos. Algunas personas no hablaban inglés y Olivia apenas podía comunicarse en español. Aún así, le sirvieron comida, le explicaron las tradiciones, le entregaron un pequeño regalo y la incluyeron en las fotografías familiares. Yo era una desconocida, relató. Podrían haber dicho, qué pena que esté sola, y continuar con sus vidas. En cambio, hicieron espacio en su mesa. Años después, Olivia todavía mantiene contacto con la familia. Cuando alguien le pregunta qué fue lo mejor de Chile, no menciona un paisaje. Muestra la fotografía de aquella Navidad. No todos los encuentros son tan emotivos. Muchos son abiertamente cómicos. Los extranjeros suelen tardar semanas, meses o incluso años en comprender el español chileno. Llegan convencidos de que dominan el idioma y, en su primera conversación real, descubren que las palabras desaparecen, las sílabas se acortan y una sola expresión puede tener significados completamente distintos dependiendo del tono. El italiano Marco Bellini estudió español durante 3 años antes de viajar a Santiago. En el aeropuerto entendió todos los anuncios. En el taxi dejó de entender el idioma. El conductor me preguntó algo y yo reconocí únicamente la palabra «po», recordó. Durante los días siguientes escuchó «cachai», «fome», «bacán», «pololo», «guagua», «pega», «carrete», «al tiro» y «más rato». Lo más peligroso fue descubrir que «más rato» no siempre significaba un momento claramente definido. Un amigo chileno le dijo. Nos juntamos más rato. Marco esperó 1 hora. Después 2. Finalmente preguntó a qué hora exacta se refería. La respuesta fue. No sé, po. Más rato. Según Marco, aquel fue el instante en que comprendió que no estaba aprendiendo solamente un dialecto. Estaba ingresando a otra relación con el tiempo. También descubrió que la palabra «beón» podía ser una ofensa, una muestra de amistad, una expresión de sorpresa, una advertencia o incluso una oración completa. En Chile no basta con traducir las palabras, explicó. Hay que traducir la cara, el volumen, la confianza y la historia entre las personas. Cuando regresó a Italia, siguió utilizando algunas expresiones. Un día llamó «beón» a su hermano con tono cariñoso. La conversación no terminó bien. A pesar de las dificultades, Marco asegura que el lenguaje fue una de las razones por las que más se encariñó con el país. El español chileno tiene humor. Incluso cuando la gente reclama, muchas veces lo hace con creatividad. El humor es otro elemento que impacta a los extranjeros. Chile ha enfrentado terremotos, incendios, crisis económicas, temporales y momentos políticos complejos. Sin embargo, frente a situaciones difíciles, muchas personas reaccionan primero con una broma. Para alguien de afuera, esto puede resultar desconcertante. Una estadounidense llamada Rachel Morgan sintió un temblor durante su segunda noche en Santiago. El movimiento no fue grave, pero para ella fue aterrador. Salió de la habitación y encontró al encargado del alojamiento completamente tranquilo. ¿Está temblando?, preguntó Rachel. El hombre miró una lámpara que todavía se movía y respondió. Sí, pero poquito. Rachel esperaba instrucciones de emergencia. El encargado agregó. Si se cae internet, ahí nos preocupamos. Al día siguiente, Rachel contó la experiencia a un grupo de chilenos. Todos tenían historias de temblores. Algunos discutieron sobre si realmente había sido perceptible. Una mujer declaró. Eso no fue temblor. Fue como cuando pasa un camión. Rachel no podía creerlo.
Yo pensé que el edificio se estaba despidiendo de nosotros. Con el tiempo comprendió que aquella calma no era indiferencia. Era experiencia acumulada. Las personas sabían observar, evaluar y reaccionar. También entendió que el humor funcionaba como una defensa colectiva. Los chilenos hacen chistes no porque nada les importe, sino porque han aprendido que reírse también es una forma de resistir. Esa capacidad de continuar, de organizar ayuda y de convertir la tragedia en solidaridad es una de las cosas que más conmueve a quienes permanecen suficiente tiempo en Chile. Después de incendios o inundaciones, aparecen campañas, centros de acopio, voluntarios y vecinos que cocinan para personas que nunca habían conocido. No todo funciona perfectamente. Siempre existen críticas, descoordinaciones y aprovechamientos. Pero, cuando la emergencia golpea, surge una red humana que muchas veces permanece oculta durante la rutina. El neerlandés Thomas de Vries presenció esa reacción durante un temporal en la zona centro-sur. El camino hacia el pueblo donde se hospedaba quedó parcialmente bloqueado. Varias familias no podían salir y algunos sectores perdieron electricidad. Thomas pensó que el caos dominaría la situación. En cambio, vio a vecinos organizándose. Una persona tenía una motosierra. Otra ofreció una camioneta. Una mujer preparó termos con café. Un grupo revisó las casas donde vivían adultos mayores. Nadie esperaba una orden oficial para comenzar, recordó. Simplemente preguntaban, ¿qué falta?, y lo hacían. Aquella experiencia modificó su definición de comunidad. En mi país estamos muy organizados institucionalmente, pero a veces cada persona permanece dentro de su propio espacio. Allí vi una organización menos formal, más improvisada, pero profundamente humana. Sin embargo, el aspecto que más divide opiniones es la supuesta calidez chilena. Algunos extranjeros dicen encontrar personas extraordinariamente acogedoras. Otros aseguran que les costó ingresar a los círculos de amistad. Ambas experiencias pueden ser verdaderas. Chile posee una fuerte vida familiar y grupos de amigos que, en ocasiones, se conocen desde el colegio. Entrar en esos círculos no siempre es rápido. La amabilidad cotidiana no garantiza intimidad inmediata. Pero cuando la barrera se rompe, la relación puede volverse intensamente leal. La alemana Francisca Keller vivió 2 años en Viña del Mar. Durante los primeros meses se sintió aislada. Sus compañeros de trabajo eran educados, pero las conversaciones terminaban al finalizar la jornada. Francisca comenzó a pensar que nunca conseguiría amigos reales. Un viernes, una colega le preguntó si quería asistir a un asado familiar. Francisca dudó. Imaginó que sería una reunión breve. Llegó a las 2 de la tarde. Regresó a su casa cerca de la medianoche. Durante esas horas, conoció a los padres, los hermanos, los primos, los vecinos y un perro que aparentemente pertenecía a varias casas al mismo tiempo. Comieron, conversaron, discutieron sobre fútbol, escucharon música y volvieron a comer. Al despedirse, la madre de su colega le entregó un recipiente con comida. Para mañana, dijo. Desde ese día, Francisca comenzó a ser invitada regularmente. Comprendí que en Chile la amistad puede tardar en abrir la puerta, pero cuando la abre, también te ofrece comida para llevar. Años después, cuando Francisca regresó a Alemania por una enfermedad familiar, sus amigos chilenos la llamaban constantemente. No preguntaban únicamente cómo estaba. Preguntaban si había comido. Al principio le parecía extraño. Después comprendió que, en Chile, la comida puede ser una forma de vigilancia afectuosa. ¿Comiste? Puede significar, me importas. Llévate un pancito, puede significar, quiero cuidarte. Avísame cuando llegues, puede significar, no estaré tranquilo hasta saber que estás bien. Estas frases son tan habituales que muchas personas dejan de escuchar lo que contienen. Los extranjeros, en cambio, las reciben sin esa costumbre y perciben su peso emocional. En las redes sociales comenzó a circular una nueva etiqueta, síndrome post-Chile. Las publicaciones mezclaban humor y nostalgia. Volví a Estados Unidos y nadie me ofrece pancito cuando entro a su casa. Intenté preparar un completo, pero la palta era tan dura que terminé cuestionando todas mis decisiones.
Extraño que una conversación comience hablando del clima y termine hablando de la dictadura, el fútbol, la familia y el precio del tomate. Después de Valparaíso, todas las paredes y murales me parecen vacías. Viví en Chile 8 meses. Ahora cada vez que veo una montaña pienso, bonita, pero no es la cordillera. Mi problema no es que quiera volver de vacaciones. Mi problema es que quiero volver a sentirme como me sentía allá. Esta última frase recibió miles de respuestas. Porque ahí se encuentra el centro de la historia. Las personas no siempre extrañan Chile como un lugar físico. Extrañan la versión de sí mismas que conocieron allí. Alguien que vivía acelerado descubrió el placer de una conversación larga. Alguien que se sentía invisible fue llamado vecino por un desconocido. Alguien que temía viajar solo terminó sentado en una mesa familiar. Alguien acostumbrado a paisajes urbanos vio por primera vez un cielo completamente oscuro en el desierto. Alguien que pensaba que la hospitalidad dependía del lujo recibió la mejor atención en una casa sencilla, con pan amasado, té y una silla adicional. Eso no significa que todas las experiencias sean positivas. Hay turistas que enfrentan robos, discriminación, estafas o situaciones desagradables. Hay personas que no se adaptan al ritmo, al lenguaje ni a las contradicciones sociales. También hay quienes encuentran a los chilenos demasiado reservados o difíciles de comprender. Negar esas experiencias sería injusto. Pero también sería injusto negar el fenómeno contrario, miles de visitantes desarrollan un vínculo emocional inesperado con el país. ¿Y qué provoca ese vínculo? No existe una sola respuesta. Para algunos es la naturaleza. Para otros, la comida. Para otros, el humor. Para otros, la sensación de estar al final del mundo. Chile tiene algo geográficamente dramático. La cordillera funciona como una muralla, el océano como otra frontera y el desierto y los cielos como extremos. Esa posición crea la impresión de un territorio apartado, casi secreto. Una joven marroquí llamada Amina El Mansouri describió esa sensación después de viajar a Punta Arenas. Había llegado por casualidad, porque encontró un pasaje económico durante un intercambio universitario. No sabía demasiado sobre la Patagonia. La primera tarde caminó cerca del estrecho de Magallanes. Había viento, frío y una luz que cambiaba rápidamente. Sentí que había llegado al borde del planeta, dijo. Pero lo extraño era que, en vez de sentirme sola, me sentí en paz. Entró a una cafetería para refugiarse del frío. La dueña notó que Amina llevaba un pañuelo en la cabeza y le preguntó, con respeto, si había algún ingrediente que no pudiera consumir. Amina explicó sus restricciones alimentarias. La mujer revisó los productos, modificó una preparación y le indicó qué opciones eran adecuadas. No sabía nada sobre mi religión, contó Amina, pero estaba dispuesta a preguntar y aprender. Eso fue más importante que fingir que lo sabía todo. Durante el resto del viaje, Amina encontró curiosidad, errores, preguntas directas y también gestos genuinos de respeto. En una casa de familia, apartaron utensilios para preparar una comida sin cerdo ni alcohol. En otra ocasión, una estudiante le ofreció un espacio tranquilo para rezar. Chile no era el país que yo había imaginado como el más preparado para recibir a una mujer musulmana. Precisamente por eso los esfuerzos de la gente me emocionaron tanto. Amina regresó a Marruecos y comenzó a publicar vídeos sobre su experiencia. Algunos espectadores dudaban. Chile, tan lejos. ¿No te sentiste aislada? ¿Encontraste comida? Ella respondía que no todo había sido fácil, pero que nunca olvidaría a quienes intentaron hacerla sentir bienvenida. Sus vídeos inspiraron a otras jóvenes a considerar Sudamérica como destino. Y nuevamente apareció el mismo patrón. Chile había sido una parada secundaria y terminó convirtiéndose en el recuerdo principal. La estadounidense Laura Bennett protagonizó otro caso viral. Laura se mudó temporalmente a Puerto Varas por el trabajo de su pareja. Comenzó a grabar escenas comunes, personas comprando verduras en la feria, niños saliendo del colegio bajo la lluvia, vecinos conversando en una panadería, perros durmiendo frente a los negocios y familias tomando mate cerca del lago. No utilizaba música épica ni grandes efectos. Simplemente mostraba la vida diaria.
Uno de sus vídeos superó millones de visualizaciones. La escena principal era extremadamente sencilla. Un vendedor de feria vio a una mujer mayor cargando varias bolsas. Salió de su puesto, tomó parte de la compra y caminó con ella hasta un vehículo estacionado más lejos. Nadie aplaudió. Nadie grabó conscientemente el gesto. Laura lo captó por casualidad. El comentario más repetido decía: en Chile todavía ocurren cosas que la gente no considera extraordinarias. Por supuesto, alguien respondió: no idealicen. También tenemos egoísmo, violencia y gente indiferente. Y tenía razón. Pero Laura contestó algo que desató un intenso debate. Mostrar una acción buena no significa negar todo lo malo. A veces un país se acostumbra tanto a criticar sus defectos que comienza a sospechar incluso de sus virtudes. Esa frase molestó a algunas personas y emocionó a otras. Personalmente, considero que tocó un punto sensible. Chile ha construido parte de su identidad moderna desde la desconfianza. Desconfianza hacia las instituciones, las promesas, los discursos y las imágenes demasiado bonitas. Esa actitud tiene razones históricas y sociales. El problema aparece cuando la desconfianza se transforma en incapacidad para reconocer cualquier cosa valiosa. Decir que existe solidaridad no elimina la desigualdad. Admirar la naturaleza no apaga los incendios. Celebrar la hospitalidad no resuelve la inseguridad. Pero denunciar los problemas tampoco obliga a despreciar todo lo demás. Un país puede ser contradictorio. De hecho, todos lo son. Chile puede ser duro y cariñoso. Ordenado en algunas cosas y caótico en otras. Moderno y profundamente tradicional. Individualista durante la rutina y comunitario en la emergencia. Reservado al principio y excesivamente generoso después. Melancólico, irónico, desconfiado y, al mismo tiempo, capaz de hacer espacio en una mesa para alguien que llegó sin aviso. Quizás esa contradicción es precisamente lo que desconcierta a los extranjeros. No encuentran una imagen simple. Encuentran un país que reclama contra sí mismo, pero se emociona cuando alguien de afuera lo valora. Un país que dice no estar preparado para los turistas, pero intenta darles direcciones durante 20 minutos. Un país donde una persona puede responder, no sé, y, 5 segundos después, llamar a un primo para resolver el problema. Un país donde el afecto muchas veces se esconde detrás de bromas, sobrenombres y frases que suenan bruscas para quien no conoce el código. Mason Walker, el hombre del supermercado, regresó a Chile un año después de su vídeo viral. Esta vez no vino como un turista apurado. Arrendó una pieza durante un mes en Ñuñoa y comenzó a recorrer diferentes regiones. Visitó Valdivia, Chiloé, Concepción y el Valle del Elqui. En cada lugar, seguidores que habían visto su vídeo lo invitaban a comer. Mason aceptó varias invitaciones y terminó enfrentando un nuevo problema: todas las familias pensaban que estaba demasiado delgado. Yo pesaba más después de cada visita, bromeó. En Chile, decir que estás lleno no es el final de la comida. Es el comienzo de una negociación. Durante una transmisión en directo, un espectador le preguntó si Chile era realmente tan maravilloso como lo mostraba. Mason permaneció unos segundos en silencio. No, respondió. No es maravilloso todo el tiempo. He visto pobreza, contaminación, barrios abandonados y personas agotadas. También he conocido chilenos que quieren irse porque sienten que aquí no pueden construir el futuro que desean. No vine a decirles que están equivocados. Después agregó. Pero tampoco voy a mentir sobre lo que recibí. En Chile, desconocidos me dieron tiempo. Me explicaron cosas, me invitaron a sus casas y se preocuparon por mí. El país no me impresionó porque fuera perfecto. Me impresionó porque, en medio de sus problemas, todavía encontré humanidad. La transmisión quedó en silencio durante un instante. Luego los comentarios comenzaron a avanzar a gran velocidad. Eso es Chile. No siempre somos así, pero queremos serlo. A veces necesitamos que alguien de afuera nos recuerde lo que todavía tenemos. Gracias, pero también ayúdanos a no romantizar. Puedes querer a Chile y exigir que mejore. Esta última frase quizás resume toda la discusión.
Querer a un país no significa aceptar sus defectos. Criticarlo no significa odiarlo. La verdadera relación con una tierra comienza cuando podemos verla completa, sus luces, sus heridas, sus posibilidades y sus contradicciones. Los extranjeros que regresan transformados no siempre hablan de una nación superior. Hablan de una experiencia que tocó algo íntimo. El olor del pan durante la mañana. El grito de una casera en la feria. El sonido de la lluvia sobre un techo del sur. La cordillera encendida por el atardecer. Una conversación en una plaza. Un plato servido sin que nadie preguntara si tenían hambre. La voz de una madre chilena diciendo, llévese otra cosita para el camino. Una persona que acompañó a otra porque estaba perdida. Un mensaje que llegó de madrugada. Llegaste bien. Son detalles. Pero la vida está hecha de detalles. Y, a veces, un viaje de una semana basta para modificar la forma en que una persona entiende la cercanía, la comida, el paisaje y el tiempo. Por eso, cuando alguien pregunta qué tiene Chile, las respuestas nunca parecen suficientes. ¿Es la Patagonia? Sí, pero no solamente. ¿Es Atacama? También, pero no únicamente. ¿Son los vinos, las empanadas, los completos y el pastel de choclo? Claro que forman parte de la experiencia. Pero lo que permanece después del viaje suele ser más difícil de fotografiar. Es la sensación de haber estado en un lugar lejano que, por un instante, se sintió cercano. Es la sorpresa de descubrir ternura detrás de una forma de hablar acelerada. Es comprender que una once puede convertirse en una ceremonia de bienvenida. Es darse cuenta de que la palabra vecino puede utilizarse incluso con alguien cuyo nombre todavía no conocemos. Tal vez eso explica por qué tantas personas regresan a sus países y empiezan a buscar marraqueta, pebre o manjar. No están intentando reproducir únicamente un sabor. Están intentando abrir una puerta hacia un momento. Quieren regresar a la mesa donde alguien les sirvió té. A la calle donde se perdieron y fueron ayudados. Al cerro desde donde observaron las luces de Valparaíso. Al lago que parecía un espejo bajo los volcanes. Al desierto donde escucharon un silencio que nunca habían escuchado. Y cuando no consiguen volver físicamente, incorporan pequeños fragmentos de Chile a su vida diaria. Preparan once. Aprenden recetas. Escuchan música chilena. Siguen utilizando expresiones que sus amigos no comprenden. Mantienen contacto con personas que conocieron durante pocos días. Miran vuelos sin una fecha concreta. Y cada vez que alguien menciona Chile, reaccionan con una sonrisa que parece contener una historia demasiado larga. Quizás la llamada enfermedad chilena no sea una enfermedad. Quizás sea el resultado de haber descubierto una forma diferente de estar con los demás. Una forma imperfecta, contradictoria y profundamente humana. Chile no cambia a todos. No todos se enamoran. No todos quieren regresar. Pero quienes conectan con el país suelen hacerlo de una manera intensa. No lo recuerdan como un simple destino. Lo recuerdan como una conversación que quedó sin terminar. Y esa puede ser la verdadera razón por la que tantos extranjeros sienten que, después de Chile, ya no consiguen volver completamente a su vida anterior. Porque una parte de ellos sigue sentada frente a una mesa con pan, palta y una taza de té. Una parte todavía observa la cordillera. Una parte continúa escuchando aquella frase que parecía casual, pero terminó significándolo todo. Pase no más. Aquí siempre cabe uno más. Ahora la pregunta es para los propios chilenos. ¿Cuántas de estas cosas siguen siendo visibles para ustedes? ¿Cuántas veces han pasado frente a la cordillera sin levantar la mirada? ¿Cuántas veces recibieron pan caliente sin pensar que, en otros lugares, algo tan cotidiano puede ser un lujo? ¿Cuántas veces dijeron, avísame cuando llegues, sin reconocer el cariño escondido en esas palabras? Chile enfrenta problemas reales y necesita cambios profundos. Eso no está en discusión. Pero quizás mejorar un país también exige identificar aquello que no queremos perder. La solidaridad que aparece cuando alguien lo necesita. La mesa que se agranda. La capacidad de reír en momentos difíciles. El respeto por las historias familiares.
La cercanía del barrio. El saludo al entrar. El agradecimiento al salir. El pan compartido. Porque la magia de Chile no se encuentra solamente en los lugares que aparecen en las postales. Está en una señora que agrega algo más a la bolsa y dice, llévelo no más. En un conductor que espera unos segundos para que una persona mayor se siente. En una familia que invita a un extranjero durante una fecha importante. En un amigo que, sin saber exactamente qué decir, aparece de todas maneras. Esa magia no hace ruido. No siempre se vuelve viral. No resuelve los grandes problemas nacionales. Pero existe. Y cuando alguien de afuera la encuentra, puede llevarla consigo durante el resto de su vida. Por eso el vídeo de Mason hizo reír al mundo, pero también provocó una extraña tristeza. Porque detrás del hombre que buscaba marraqueta en un supermercado estadounidense había una verdad que miles reconocieron inmediatamente. No estaba obsesionado con un producto. Estaba intentando recuperar una sensación. La sensación de haber pertenecido, aunque fuera durante unos días, a un lugar que nunca esperó llamar hogar. Y quizás, después de todo, eso es lo más poderoso que un país puede dejar en una persona. No una fotografía. No un recuerdo turístico. Sino el deseo profundo, casi inexplicable, de regresar. Si alguna vez visitaste Chile y sentiste que algo cambió dentro de ti, comparte tu historia. Y si eres chileno, mira por un momento lo que te rodea como si acabaras de llegar. Tal vez descubras que aquello que considerabas completamente normal es precisamente lo que alguien, al otro lado del mundo, todavía no consigue olvidar.